Hola, vamos a seguir repasando el tema de la violencia con el objetivo de poder contribuir a lo que llamamos la paz en el mundo. En el vídeo anterior hacíamos una presentación de los distintos tipos de violencia que existen en el mundo. Un tema tratado por multitud de autores de distintas ramas del saber que algunos han contribuido a aclarar conceptos, pero en muchos casos otros han generado confusión. Es el caso del estudio del origen de la violencia. En el estudio de la violencia se considera que hay, por un lado, una causa genética, eh, una causa instintiva, producto del desarrollo evolutivo y producto del origen animal del ser humano, y que por tanto hemos heredado esas características violentas, cada uno. Por tanto, la violencia se explica y se justifica precisamente como una manera de expresión de esa característica instintiva animal y como fruto de la supervivencia. Bueno, como explicamos en el libro que presentamos, el libro de El camino de la no violencia, hay infinidad de autores, multitud de autores que rechazan ya este concepto. Es verdad que es la idea que nos han transmitido en la cultura que hemos recibido, es la idea evolucionista, o por lo menos de una parte del evolucionismo, pero estudios más avanzados, posteriores a los padres del evolucionismo, han demostrado precisamente que la expresión del ser humano no depende al 100% de ese componente genético o instintivo. Hay una parte genética, obviamente, pero que no necesariamente explica la violencia, eh, pero también hay una parte cultural. Hay una influencia cultural, hay una influencia educativa. Hay autores que se posicionan en un lado u otro. Unos estrictamente genético o instintivo y otro estrictamente cultural y educativo. En mi opinión, las dos partes tienen que ver no solamente con el origen de la violencia, sino con las características psicológicas del ser humano. Tenemos esa parte genética, obviamente, pero hemos recibido una influencia cultural y educativa desde niño, que es lo que de alguna forma modula y expresa esa característica. Tenemos un cerebro instintivo, como ponemos ahí en la imagen, un cerebro instintivo, pero también tenemos una parte emocional y también tenemos una parte cortical. Y luego tenemos una parte que es capaz de integrar todo eso, la parte cortical con la emocional y con la instintiva. De alguna forma, una parte controla y modula a otra, dependiendo, obviamente, de qué parte está más desarrollada en cada uno de nosotros y dependiendo sobre todo de qué cultura hemos recibido, qué influencia hemos recibido. Si hemos recibido una influencia basada en la violencia, pues esa característica instintiva, esa parte biológica, tendrá las puertas más abiertas para expresarse que si hemos recibido una cultura de autocontrol, de autoconocimiento, de vigilancia, de alguna forma, de esa parte instintiva. Por tanto, sin negar la parte genética e instintiva del ser humano, que está ahí, hay que tener en cuenta esa parte cultural que modula, que reprime también, es verdad, en muchos casos. Por ejemplo, el psicoanálisis, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, nos comenta en sus textos cómo la cultura reprime esa parte instintiva, también es verdad, pero al margen de eso, hay otra parte que es capaz de controlar esa parte instintiva y es capaz de gestionar esa influencia cultural también. Bueno, en el vídeo anterior, a que os invitamos
a visualizarlo, si no lo habéis hecho, presentábamos los distintos tipos de violencia. Eh, Explicábamos lo que supone la violencia en el ser humano, la capacidad destructiva, la capacidad de hacer daño a la persona, a la naturaleza, al entorno. Pero siendo algo tan fuerte, me gusta plantear esta pregunta, y es la de ¿qué es lo peor de la violencia? Lo peor de la violencia, en mi opinión, es precisamente es la actitud ante la violencia. Actitud de no hacer nada o la actitud de aceptarlo como algo normal. Esto considero que es más grave que en sí mismo la violencia. Porque podría existir la violencia, pero si hubiera una respuesta de un gran número de personas o de un número suficiente de personas, no habría la violencia, por lo menos los casos de violencia que tanto daño origina. Pero ¿por qué existe la guerra? ¿Por qué existe la injusticia y otras formas de violencia social? Precisamente porque no se hace nada. Eh, Algunos diréis, pues sí, hay muchas ONGs que están actuando, hay muchas ONGs que están haciendo, muchos organismos que están actuando, sí, pero no es suficiente. Yo considero que el tema es de tal envergadura que no es suficiente. Creo que tendría que haber una movilización social para exigir a los políticos precisamente la resolución de la violencia. Tendría que haber políticos que fueran capaces de posicionarse ante las expresiones de violencia. Tendría que haber líderes religiosos que dieran ejemplo con los hechos de esa respuesta de no violencia, pero no la hay ni por parte de los líderes religiosos, ni por parte de los políticos, ni por parte de las personas. Por tanto, creo que la expresión no hacer nada cabe perfectamente. Y eso, ¿por qué no hacemos nada? Pues porque al final terminamos normalizando. Vemos tantas noticias de violencia, tantos hechos que ya lo consideramos como normal. Da igual si al día mueren 10, 20, 1000 personas como consecuencia de la guerra, si mueren miles de personas por consecuencia del hambre, si mueren personas por consecuencia de la represión social brutal, si son violadas, si hay multitud de casos de violencia sexual todos los días, si hay suicidios, da igual, lo aceptamos como algo normal. Creo que esto es un grave error. Creo que no se puede tolerar. Yo creo que un exceso de tolerancia es tan grave como una falta de tolerancia. Son dos extremos negativos que vive el ser humano. Por un lado, las personas se muestran intolerantes y por otro lado, las personas muestran un exceso de tolerancia. Intolerantes frente a lo que dice el otro. Intolerantes frente a la forma de vestir, de vivir, de comer. Intolerantes frente a la forma, a la vida sexual de los demás. Intolerante frente a las opiniones, a las religiones, a las creencias. Intolerante frente a las opiniones políticas. Es decir, hay unos niveles de intolerancia que son agresivos y que se puede ver en las redes sociales, esa agresividad y esa intolerancia ideológica alcanza cifras realmente espeluznantes, pero por otro lado hay una tolerancia ante todo eso. Ya se considera normal por el hecho de la libertad de expresión, se considera normal por el hecho de que no podemos reprimir a las personas a que hagan o dejen de hacer ciertas cosas, se considera normal que una persona, pues, porque es su mujer o su hijo o su animal, haga el daño que quiera, por ejemplo. Eso era así hasta hace muy poco. Y se considera normal, pues porque la mayoría, o una mayoría de personas piensan de forma violenta, pues ya eso lo aceptamos como normal. Bueno, creo que hace falta un cambio social, mental y un cuestionarse, un autocuestionarse
principios, principios morales, principios sociales de una forma muy importante. Eh, Otra pregunta que me suele gustar es esta, es la de si se puede evitar la violencia. Que hay muchas personas que dicen, sí, pero si no podemos hacer nada, pues es mejor aceptarlo. Claro, una cosa es aceptar que existe la violencia, ¿eh? Y otra cosa es no hacer nada. Una cosa es la indiferencia ante los hechos y otra es la falta de sensibilidad, la actitud pasiva de resignación, el dejar que otros u otros hagan las cosas. Bueno, toda esa actitud ante la violencia nos lleva precisamente a que la violencia no se resuelva. ¿Se puede evitar la violencia? Claro que sí, como decíamos en la grabación anterior, primero siendo conscientes de nosotros mismos, siendo conscientes de lo que nos rodea. Pero el segundo paso, plantearnos que no podemos caer en esa indiferencia, que no podemos caer en esa falta de sensibilidad, en esa resignación o en ese pensar que son otros los que tienen que hacer, los políticos, los dirigentes, no. Todos podemos hacer, cada uno podemos hacer. En nuestra casa podemos hacer por gestionar la violencia propia, la violencia de nuestros compañeros, nuestra compañera, la violencia de nuestros hijos, la violencia dentro del seno familiar, la violencia en el deporte, por ejemplo, si nos dedicamos al deporte, la violencia en los espectáculos, si nos dedicamos al mundo del espectáculo, la violencia en el mundo de los negocios, si tenemos un negocio, tenemos una empresa, tenemos unos compañeros de trabajo que se critican, que se insultan, en la calle, en vez de ir con esa mirada de violencia, de agresividad, con el escudo puesto, en vez de ir con esa actitud violencia por la calle, si vamos con una actitud de serenidad, de relajación, de alegría, de positividad, claro que podemos hacer, claro que cambiamos nuestro entorno. Por tanto, podemos hacer muchísimo si cada uno de sí mismo se plantea lo que hemos dicho hasta ahora. Y por supuesto, luego a nivel social también se puede hacer. Debemos colaborar con aquellas instituciones, grupos que colaboran en la paz. Debemos manifestarnos, debemos expresar nuestro rechazo precisamente a la violencia y debemos actuar de todas las formas posibles frente a la violencia en el mundo, de todas las formas posibles, y hay muchas formas posibles. El tema es que no se resuelve precisamente porque no hay un número suficiente de personas. Bueno, desde aquí mi llamada precisamente a eso, a esa acción desde la no violencia, porque sí hay que aclarar que uno puede pensar o creer que estamos aquí hablando de salir a la calle a romper, a gritar. No, para nada. Se trata de actuar desde la no violencia. Vamos a hablar luego de la no violencia en otros lugares, en otros apartados. Vamos a intentar hablar de la no violencia eh, y precisamente de todas esas características, pero todo precisamente a partir de ahí, de la necesidad que surja en cada uno de nosotros de actuar. Bueno, os dejo esta reflexión, espero que os sirva y os invito al próximo vídeo, a la próxima grabación que vamos a seguir profundizando en ello.